Muy bien. Grabación en proceso. Shabbat Shalom, Javerín. Bienvenidos todos los que ya están aquí, los que nos van a ver luego cuando el vídeo se suba en YouTube. Este es el espacio del estudio de las 613 mitzvot. Insisto que es un concepto básicamente de la tradición. No aparece en la Torá esta idea de las 613 mitzvot y que ya he dicho, he insistido muchas veces que vamos a auditar en algún momento. Y tal como señalaba antes de empezar, detrás de cámaras, como dicen, esta mitzvah 69 con la que vamos a empezar el estudio de hoy es un desglose del anterior. La mitzvah 68 decía para que no venga en todo tiempo, bueno, circunstancias, al Kodesh, y sabemos que el contexto de esta restricción tenía que ver con la muerte de sus dos hijos, de tal manera que le puso un límite precisamente al duelo, le puso un límite a los argumentos que pudieran existir en alguien para poder, entre comillas, lanzarse a entrar al lugar santísimo. Y le está diciendo que no lo haga. Entonces, la mitzvah 69 empieza diciendo así. Esta es la advertencia por la cual ha sido advertido el Kohen Baal Mum. Estas son tres palabras. O sea, aquella persona que tiene estatus de Kohen, que es una persona de la familia sacerdotal, que tenga mum. Fíjense ustedes que ya he comentado muchas veces que la palabra Baal no tiene, en este caso no tiene nada que ver con la deidad pagana ni es para hacerse historias extrañas. Baal en hebreo significa el que es dueño de algo. Ya está. Entonces en este caso Baal mum sería aquel que posee un defecto. Y este Cohen está advertido de que no entre al Heijal en su conjunto, que no entre al Heijal en su conjunto. Esto significa el altar sacrificial, lo que se encuentra entre el Ulam, que sería como el vestíbulo, y el altar sacrificial, el Ulam y el Heijal, que sería el lugar santísimo, evidentemente. La fuente de esta mitzvah se encuentra en Levítico 21-23. Nos dirigimos allí rápidamente y vamos a leerlo desde el 17. Daber el Aharón lemor. Comunica a Aharón disponiendo para pronunciar lo siguiente. Ish mizar achale dorotam, asher yebo mum, dice un hombre, un varón, de tu semilla por sus generaciones, que en él haya mum, o sea, la palabra que se aplica para un defecto físico, lo yikrav lehakrif lehem elohav, no se acercará para, aquí dicen lehakrif, o lo traducen como ofrecer, literalmente sería para poner cerca el pan o todo lo que tiene que ver con el consumo de su Elohim. El sustento, hemos hablado también que significa la palabra lejem, ¿no? Que el combustible. Dice, lo yikrav, porque ningún hombre en el que haya defecto físico se podrá acercar. Ish ider ofiseach, bueno, está hablando de los ciegos, de los cojos, de los que están con algún tipo de mutilación, etcétera, ¿no? Entonces al final el versículo 23 dice, Aj el haparochet lo yabo. Ciertamente, o sea, solamente de una manera muy estricta, hacia la cortina no vendrá. O sea, hacia la cortina no vendrá significa que no puede traspasar ni acercarse a ella, ni detrás de ella. Y luego dice, Ve'el hamizbeach lo yigash, no se va a acercar al altar sacrificial, kimumbo, porque en él hay un defecto físico, Ve'lo yehalelet mikdashai, y no va a profanar a mis mikdashim. Es muy curioso que tal vez sea, no sé si la única o una de las pocas veces en la que aparece la palabra mikdash en plural, mikdashai. Mikdashai, en este caso, está refiriéndose a los lugares santificatorios. Hemos hablado que la palabra mikdash tiene esta connotación como santificatorio, ¿no? Pero aquí está en plural. Esto nos está tratando de indicar que tanto el propio altar
como el vestíbulo, como el lugar santo y mucho más evidentemente el lugar santísimo, son llamados santificatorios. ¿Ok? Bien, dice, Ki ani Hashem mekadsham, porque yo soy Hashem el que los distingue, el que los santifica. Vaidaber Moshe el Aarón el Banab el Kol Bene Israel. Y comunicó esto Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto es muy importante porque, claro, no tiene nada que ver con discriminaciones ni nada por el estilo, porque ya sabemos que en el mundo actual todo el mundo está con una piel bastante sensible y aquí muchos a veces han llegado a comentar que hay como una especie de discriminación, ¿no? Que cómo es posible que Dios haya puesto este tipo de restricción, etcétera. Pero todo este tipo de comentarios de objeción, yo quiero decir una cosa muy importante. Nunca podemos nosotros permitirnos siquiera, porque es un gran atrevimiento, objetar lo que está escrito. O sea, primero eso que todo, hay que ser muy claros y muy puntuales. O sea que si a ti te viene una objeción contra algo que está escrito, el problema no es la escritura, el problema eres tú, es tu percepción. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Luego, ¿qué hacer con esta percepción? Porque encuentras un texto que te choca. Entonces tú tienes que saber que tal vez la forma como lo estás viendo no sea el objetivo con el que Dios lo está pensando. Si tú ves discriminación, no tienes por qué pensar que Dios está discriminando. ¿Me explico? Porque Dios lo ha dicho en otro sentido totalmente distinto. Pero hay que revisarse uno por qué te parece discriminatorio. Seguramente que no lo es. Seguramente hay una razón totalmente distinta. Pero hay gente que a veces se agarra de este tipo de textos, le da una interpretación carnal, totalmente carnal, subjetiva, y ya con eso pues construye una muralla para no respetar la escritura o para no obedecer, porque enseguida va a mostrar que el amor es mejor, que el amor tal cosa. Eso no tiene nada que ver con amor ni nada por el estilo. Todos debemos tener claro que efectivamente cuando aquí dice Mikdashai, como acabo de señalar ahora, está diciendo no profanarán mis Mikdashim, los lugares donde la santidad es lograda o manifestada. Entonces está hablando de profanar. Una profanación es perforar o romper la unidad que eso tiene. Hashem es Ehad, es uno, es una unidad cerrada, no es una unidad compuesta ni nada por el estilo. Y lo que estamos viendo es que desde el propio animalito que entraba o el puñado de harina, pasando por los diferentes altares, pasando por los diferentes emplazamientos o lugares, pasando por el propio sacerdote que ofrecía, todo eso era una expresión de Hashem. Y por eso no podía tener defecto físico. Esto tiene nada que ver con discriminación. Es una pedagogía. Tú no puedes estar cambiando la pedagogía solo porque el otro de pronto se ofende, que eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy en día todo el mundo se ofende con cualquier cosa. Y como bien señala alguien por ahí, si tú piensas que decirle a alguien negro es ofenderlo, entonces eres racista porque crees que ser negro es malo, cuando no tiene que ver nada con eso. Entonces, en Estados Unidos se volvió muy popular esto de políticamente correcto y claro, si tú crees que el color negro es malo, ya hay un problema de racismo ahí, porque no tiene por qué estar calificado como malo. ¿Me explico? Entonces, si aquí Hashem está diciendo que su santidad no está asociada con defecto físico, no tiene nada que ver con discriminación, es la definición de la santidad. Y esto nos enseña al mismo tiempo a ser conscientes que nuestros defectos físicos son efectivamente producto de una condición pecaminosa y no es para hacer discriminaciones. Hashem tenía que sentar una pedagogía. Por eso, a ver, si fuera porque Hashem tuviera presente ser condescendiente con la debilidad humana, pues Mashiach hubiera venido tuerto, hubiera venido cojo, hubiera venido, no sé, con algún tipo de defecto físico para compadecerse de los excluidos, para compadecerse de los débiles. No se trata de eso. No se trata de venir a interponer o a entretejer este tipo de emociones o sentimientos humanos porque Hashem está enseñando quién es Él, no qué debe sentir por el ser humano. ¿Me explico?
Entonces es importantísimo tener ese equilibrio. Bien, y por eso enfatiza, porque yo soy Hashem el que los está distinguiendo. Y como yo soy el que está expresándose a través de ellos, no voy a dar la impresión de que a mí me domina el pecado. Y lo siento por los que se sientan ofendidos, ¿no? Pero no puedo dar esta impresión, no puedo dar esta imagen ni comunicar que tal vez el pecado es más fuerte que yo, porque domina mi propia esencia o forma o manifestación. Muy bien, entonces estos Kohanim, y hay que aclararlo para los que no lo sepan, que la tribu de Leví estuvo originalmente dividida en tres grandes descendientes, que fueron Gershón, Kehat y Merari, pero luego de Kehat se derivó la familia de los Kohanim, que son los hijos de Aharón. Fíjense ustedes, ¿no? Porque Abraham tuvo a estos tres hijos, pero luego específicamente solo los hijos de Aarón iban a ser Kohanim, ellos y sus hijos, ¿no? Entonces todos los demás iban a ser sacerdotes levitas en particular, pero solo los descendientes de Aarón iban a ser sumos sacerdotes. Entonces ahí está la diferencia, a veces le eras levita, a veces le eras sacerdote, pero técnicamente son términos intercambiables. Ahora, si vamos a hacer una mayor precisión, tenemos que recordar que solo la familia de Kehat en un principio tenía acceso a las cosas más sagradas. O sea que si cabe hacer alguna distinción entre todos los levitas, la familia de Kehat, de donde desciende efectivamente Moisés y Aarón, esa familia era la encargada de las mejores piezas. Bueno, por decir mejores, corrijo. Decir mejores es una forma muy tal vez innecesaria, corrijo. Hay que decir que era la familia con mayor responsabilidad, dado que tenía que encargarse de la menorá, de la mesa, del altar de oro, etcétera, ¿no? Eran los objetos de oro. Y recuerden que no podían hacerlo solo. Tenía que entrar siempre un guardia, por eso hablamos en algún momento de la palabra mishmeret, que era como la guardia, la escolta, que tenía que ser siempre uno de los hijos de Aarón, para que ellos no entraran solos. Y por eso es que luego en su momento vimos el problema de Coré, que siendo primo de Moisés, era hijo de Ishar, hermano de Amram, Coré es el que se levanta contra Moisés y dice que él también es santo, que Hashem también ha hablado por él, pero efectivamente está desconociendo de una manera garrafal lo que Hashem ha establecido. Bien, entonces es una advertencia muy restrictiva de que no se acerquen a estas cosas y no cabe ningún tipo de apelación. Esto es un decreto, un mishpat establecido Hashem. Bien, ahora, ¿cómo se aplica esto en nuestros días? Es bastante evidente. Si nosotros hoy somos Kohanim, todos los que somos llamados en Mashiach, evidentemente estamos hablando de los varones, por ejemplo, está bien de que las hermanas mujeres son también libres, son también de Mashiach y todo lo demás, no se ha llegado nunca, digamos, a establecer este tipo de ecualizaciones, ¿ok? Ahora, la enseñanza que está aquí muy presente es ser consciente, muy honesto con nosotros mismos de nuestros impedimentos, que irónicamente es lo que está pasando hoy. Hoy la gente está negando lo que es y pretende ser otra cosa. Entonces, están negando que tiene un género determinado por la biología y la naturaleza y se quieren creer otra cosa. Entonces, si tú no eras de la familia de Aarón, es que no puedes convencerte de otra cosa. Y como hablamos esta mañana, si tú no eres descendiente evidente de israelitas, es que no tienes por qué andar forzando las cosas para decir que tú eres israelita, que no lo eres, que no pasa nada si no lo eres, que no hay ningún problema en que alguien tenga un origen gentil desconectado genéticamente de Israel. Pero pretender torcerla o distorsionar la realidad para entrar y hacer que encaje algo, eso no está bien, porque ese es el mismo principio que está padeciendo esta gente
con los temas de ideología de género, identidades, como le llaman ellos, etc. Entonces, si alguien tiene un defecto, un impedimento evidente, lo más sensato, lógico, obvio es que diga no puedo. Y ya está. ¿Por qué es importante? Porque claro, a veces quienes de pronto en las comunidades o en algún nivel de congregación o de relación puede que vea en una persona unas aptitudes, unas competencias y lo convoque, pero la persona dice, oye, en el fondo yo tengo esto que nadie sabe, que me impediría estar allí, lo más lógico es que diga no puedo. No dejarse llevar de la emoción sabiendo que tiene un impedimento y de repente asumir responsabilidades, oficios o funciones que no le corresponden. Fíjense ustedes que lo vimos con José. Cuando el propio faraón convoca a José, le dice, mira, he puesto delante de ti la tierra de Egipto. Eso es una invitación formal a decir, cerciórate, por favor, dimensiona y dime si eres apto, si eres competente, si te ves en esta cuestión. Y partimos del hecho de que José, si no hubiera sido capaz, le habría sido honesto. Le habría dicho, no, sinceramente, faraón, yo no puedo. Eso es así, no pasa nada, ¿no? Muy bien, entonces este es un primer mensaje a que no fuesen, en este caso, deshonestos. Es un primer principio acerca de la honestidad. Óigase bien, ser conscientes y consecuentes. Es muy importante la honestidad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si una persona con estas limitaciones o restricciones se atrevía a ingresar al lugar santo o al lugar santísimo mucho peor? Pues se exponía a la muerte. Ayer precisamente estuve repasando el caso del rey Uzziyahu, el rey Usías, y qué le pasó a este rey, que este rey sí que creció, dice que hizo lo recto en los ojos de Hashem y todo lo demás, hizo un gran ejército, estableció ciudades, bueno, iba prosperado en todo, tenía tierras, campesinos. Sin embargo, por alguna razón extraña, tal vez este éxito sucesivo de cosas le llevó a pensar de que tal vez él podía también ser sacerdote. Y los sacerdotes levitas auténticos le dijeron, oye, que este kabod no te corresponde a ti pertenecer, ofrecerlo o tributarlo. Este kabod no te lo ha dado Dios a ti. Mírate tú qué interesante. Y el rey Uzziyahu, ¿qué hizo? Tiró para adelante y se atrevió a ofrecer incienso ahí en el lugar santo. ¿Qué le pasó? Le apareció tzaraat en la frente, eso que traduce en lepra, pero ya he dicho que no es lepra, es un tzaraat, hay que decirlo. Es esta manifestación física, corpórea o somática de esa rebeldía. Sabemos que el tzaraat básicamente es como la sentencia a la rebeldía, la sentencia a esa terquedad que ya no es una terquedad tan inocente, no es una terquedad tan poca cosa, sino es una terquedad que involucra ya algo de soberbia, porque la soberbia ya es cuando tú quieres imponer tu propio parecer, tu propio criterio. Entonces, es ahí lo que se exponía. Una persona que hoy en nuestros días no sea honesta consigo mismo, con Dios y con los demás, pues tal vez si va adelante y se atreve aún así, a sabiendas que no puede, a tratar de hacer cosas que no le es concedido hacer, pues Hashem se va a enfrentar contra esa persona. Ya está. Fíjate tú que ni siquiera los sacerdotes osaron aplicarle un juicio a este rey. No lo atravesaron con espada, que tal vez hubieran podido hacerlo, ¿eh? Sin embargo, no lo hicieron. Pero es mucho peor lo que luego le aplicó Hashem. Imagínate. Porque dice que el rey Uzziyahu hasta el día de su muerte tuvo el tzaraat y no se le apartó de él. Entonces es mucho más fuerte que inclusive pues que una persona ejecute el juicio que tiene que hacer, ¿no? Como ya vimos que hizo Pinhas. Ok, entonces dice la mitzvah con la que completamos 70. Esta es la advertencia por la cual fue advertido aquel que posea un mum,